compendio que hicimos, un compendio con... ¿Cuántos entrevistados desfilaron por acá? Yo perdí la cuenta, ¿no? Pero más de 20 y pico a lo largo del año. No, más de 30. Y ahí, más de 30 decimos. Yo creo que ¿Cuántos sí. programas? No, casi 30. ¿Cuántos programas tuvimos? Pereira, Sí. ¿qué dice hoy que está? No te escuché. 41 programas, mira vos. Bueno, ¿qué me decís? Vamos ahora... Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a compartir con ustedes ese resumen que hicimos. Las entrevistas, obviamente, imagínate, ¿no? Duraron capaz que media hora, algunas 45 minutos, otras más cortas, más largas. Pero esto es la crema de la crema, es lo mejor. Son las frases esas que quedaron en la memoria, esos momentos más emotivos, si se quiere, o que políticamente tuvieron más significado. También ordenados con cierto criterio, ¿no? De lo político, la pandemia. De alguna forma es una suerte de anuario de lo que ha sido este 2021 en Santo y Seña, porque todo se supo. Hablando de Alejandro Chavalgoiti. No sé, es que va por un lado, para el otro. Muy parecido al Uruguay, estaban colapsando. Eso es otra discusión, está bien. El tema excluyente del año fue la pandemia, no solo por el pico de casos y de muertes que tuvimos en abril, sino también por el comienzo de la vacunación. Se complicó el partido sobre el final, enero-febrero pintaba con riesgo de colapso de las camas de CTI, sin embargo no, y ahora sí estamos viendo hoy cifras récord de casos positivos. Lo que sí es claro es que tuvimos esas particularidades y eso nos permitió ganar tiempo. Claro. Entonces, llegan estas olas en el momento que ya tenemos las vacunas. Que ya estamos Y vacunados. bueno, y eso en cierta medida es una situación favorable para Uruguay, que en el momento que tenemos una intervención farmacológica es cuando empiezan nuestros brotes. Si la población en general cumpliera los protocolos y todas las medidas preventivas, como ocurrió en otros momentos, probablemente algunas curvas pudieran no haberse disparado. Dice, reaccionó el gobierno, tarde pero reaccionó. Al final se podía restringir más la movilidad, como se lo propusimos en enero. Ahora, ¿se puede ir al bar o al shopping, pero no a la escuela? Estas ironías a veces no contribuyen mucho. Cuando se pidió la votación de aquella ley para restringir la movilidad en cuanto a el derecho de reunión. Sí, las Todos aglomeraciones. sabemos- Sí, y el todos Frente sabemos no lo bien acompañó. ¿Quién votó y quién no votó? Cuando la política barata se mete en esto, pierde la gente. ¿Qué te pareció la frase del presidente, de tu presidente, Javier Miranda, diciendo que las muertes por COVID son culpa de la política barata del gobierno? Uno puede decir o discutir sobre cómo se para en un discurso un actor político, Sí. ¿no? Lo cierto es que, de nuestro punto de vista, estamos en una situación donde la estrategia del gobierno ha fracasado, ¿no? O sea, pero antes Los del datos discurso, demuestran primero decime, suscribís la frase, por eso decía el cómo. Sí, sí, La está bien. política barata del gobierno. Quizás yo la diría de otra manera. Estamos en el top 5 de los vacunados. ¿Hay que vacunarse? No hay ninguna duda que hay que vacunarse. La reducción de casos severos es mayor al 90% en todas las vacunas. Está. O sea que los casos, aún de gente que se infectan, no evolucionan a casos severos. Es un excipiente que tiene la vacuna que produce un efecto de imantación. Ahí va. Si te inclinás, se caen y no estás vacunada. No. Y estas muchachas están vacunadas contra la gripe. Sin Diciendo ninguna cuántos dosis murieron. murieron 544. Sí. Así que a mí no me endilgues nada, te lo quiero ¿Qué decir. es? O Uruguay, lo- COVID, lo- crisis lo de asociás a la coronavirus, vacunación. muertos. ¿Es la cantidad de muertos como subieron? ¿Y por qué no mostrás cómo bajaron después de la vacunación? Bueno, pero es que yo te agarrás muestro... ¿No bajó dramáticamente la cantidad Sí, de muertos correcto. infectados justamente casualmente cuando se llegó al 60 y pico % de la vacunación? Sí. ¿Y qué explicación le encontrás a eso? Y el tema de suspender la presencialidad a nosotros nos afecta realmente. Nos afecta como sistema educativo, porque afecta a los chiquilines, afecta a la familia, afecta el aprendizaje, afecta el vínculo de nuestros estudiantes. El Fondo Monetario Internacional en febrero dijo que el Uruguay tiene una situación financiera envidiable. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto yo? ¿El Uruguay puede gastar 5 puntos del PBI, endeudarse? No. Pero lo que nosotros estamos planteando es que vos tenés una realidad en donde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas el año pasado dijo, van a caer 100.000 compatriotas en la pobreza, salvo que se compense con 0.5 del PBI. ¿Qué pasó? No se compensó de esa manera, no se pusieron esos recursos, fueron escasos y hoy tenemos 100.000 compatriotas en la pobreza. Cuando se habló de la cuarentena, yo dije, pucha, me parece bien esa manera, nos puede resguardar. Sí. Después me di cuenta
que era una macana. No me di una macana, me di cuenta, Richard, está dormido, papá, hay 400.000 uruguayos que si no salen a buscarla todos los días no morfan. ¿Y ahora? Y esa gente no la vas a dejar encerrada en tu casa jamás. ¿Qué harías vos, Richard? Y yo saldría. El error está en las señales. Vos no podés habilitar que mañana estén abiertos los templos con un protocolo y el tema cultural siga cerrado. Es un tema de señales. ¿Cuál es tu principal preocupación hoy? Quizás la más grande, la que nos preocupa más, es la llegada de la variante P1 brasilera. Es más contagiosa porque acelera el ritmo de la enfermedad. Nos enseñó algo que no habíamos aprendido a lo largo de los primeros 9 meses de la enfermedad, y era que los pacientes se podían reinfectar. ¿Podés afirmar que lo peor ya pasó y que estamos en un proceso de mejoramiento? Yo te diría que lo peor lo estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Lo que claramente, y gracias a la campaña de vacunación, básicamente, lo peor es completamente mejorable y lo vamos a mejorar. Pero ya se está visualizando el futuro con muchas mutantes emergentes que van a hacer cambiar esta realidad quizás. Y de hecho Pfizer ya anunció la posibilidad de, digamos, una revacunación. Una tercera dosis. No hay nada más importante que la solidaridad. Y ustedes son eso. Fue súper emotivo ese mensaje. Por suerte y casi de milagro, acá te tenemos, ¿no? ¿Cómo te sentís? Bueno, a mí también lo veo y me emociona, todavía me emociona. Lo que sí sé es que toda mi familia sufrió un tsunami emocional terrible y yo no me enteré de nada. ¿No sabías que habías estado casi muerto un mes? No, no sabía. Una de mis grandes cosas fue que, me acuerdo que me lo dice mi señora, que yo cuando salgo de todo esto dije, ¿por qué a mí y Alberto no? Porque Alberto tenía 10 años menos que yo. Cuando empecé a tomar conciencia de lo que pasaba, a la noche no quería dormirme, por miedo a no despertarme. Tanto es así que mi mujer se acostaba al lado y yo le pedía que me diera la mano. Y aprendí que tenés que amar la vida, pero amar la vida no es decirlo, es un tema de actitud. Lo que tiene el coronavirus es eso, es una enfermedad cruel, ¿eh? que te hace y te obliga a estar solo. Y si perdés la vida en soledad. En soledad. ¿Por qué pasamos de ser los mejores de la clase a ser los peores de la clase? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Creo que hay una suma de factores. La pérdida de percepción de riesgo, también esa espada tan engañosa, de doble filo, como puede significar la vacunación. El tener una dosis no significa absolutamente nada. La gran pregunta es cómo sigue esta película, ¿verdad? La posible respuesta o el posible final es que sin cambios va a seguir en ascenso, pero la velocidad del virus no es comparable con la velocidad de la campaña de vacunación, de la cual hay que estar extremadamente orgulloso. Está claro. Y la cual es un éxito y es la salida. Además, este año estuvo marcado por el bajo rendimiento de la selección uruguaya, lo que llevó a que el mes pasado el maestro Tavares fuera desvinculado. ¿El maestro Tavares debe seguir siendo el director técnico de la selección uruguaya hasta el Mundial, sí o no? Yo hace mucho tiempo que dije que no. Después del Mundial de Rusia, yo volví y fundamenté. Desde el proceso del maestro, todos los torneos que Uruguay, los torneos largos, ya sean Copas América, Mundiales, Copa Confederaciones, todos, sí. No hubo una excepción, siempre arrancamos muy mal, pasamos a mal, pasamos a más o menos, bien, y el equipo engranó y terminó compitiendo a alto nivel. Eso? Y pues somos un equipo en el cual cuanto más tiempo estás de poder entrenar... ¿Y a los otros no les pasa eso? Y bueno, en tema de Uruguay, yo no sé quién puede ser el próximo técnico de la selección, porque el perfil que uno le veía de un entrenador que le puede dar, porque hay un tema... A mí me encantaría que asuma, mejore y potencie lo que ya tenemos. No que venga el entrenador con ego a decir, refundar. No quiero que digan que soy una continuidad y quiero que hablen de lo mío y tirar todo abajo lo que se hizo, porque sería un desperdicio y sería... Vos sos hincha del proceso. Yo soy hincha del proceso y de mejorar lo que hay. Pero también fueron muchos los entrevistados que desfilaron este año por el living de Santo Iseña con testimonios conmovedores. Yo
cuando hablo de mi segunda cordillera no es haber caído en la droga, es salir de la droga. Yo tenía un pedazo de cocaína y entonces me dice, mirá, me hace pasar por policía, me dice, te vamos a buscar. Y yo en vez de tirar la cocaína al diablo, me quedé con la cocaína acá, agarré una escopeta 12 que tenía y una pistola Derringer y tenía la cama frente a la puerta. Y dije, acá vienen y los limpio, para que veas la locura que te lleva la droga. Mi padre me parecía una figura inalcanzable. Puedo decir que yo vivía a su sombra, su fama, sus éxitos, tanto en el Uruguay como en el exterior, en todo lo que hacía, así como sus viajes permanentes, lo alejaban constantemente de mí. Es verdad, es verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Ser hijo de un famoso no es fácil. Sos el hijo de... Cuando vos no podés jugar a ganador, jugás a perdedor. Eso es lo que yo saqué como conclusión. Como yo no podía competir con mi papá, porque mi papá es un tipo que no podés competir, ni yo, ni vos, ni nadie, un tipo... Entonces jugaba a perdedor. Pero hay una cosa que aprendí con los grupos, que no es solamente dejar de consumir. Es, si vos le preguntás a un adicto si tiene ganas de dejar, te va a decir que no. Ahora, si tiene ganas de tener ganas, es otra cosa. El ocupamiento me hizo estar 2 cifras dentro de la privación de libertad. ¿Por qué copaste una casa? Bueno, por tener en mi cabeza la ideología y la cultura de querer hacer plata fácil, de querer progresar de un momento para el otro con dinero, sin importarme las demás personas. Va, yo, esto es santo y seña. Va, Kung Fu on Biham. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso de plata, con mi gente me basta. Ser homosexual, que es lo que la Iglesia Católica sigue diciendo, y muchas otras iglesias, es un pecado, no es natural, no es lo que Dios quiere. Y yo empezaba a sentir en mi identidad que algo se movía, ¿no?, hacia ese lado. Se lo dije a un cura y me besó en la boca y me dijo, yo soy gay y estoy orgulloso de serlo. Y me dijo, ¿querés hacer el amor conmigo? Y a mí me apabulló eso, no me lo esperaba. Le dije que sí, pero no pude. Ahí empecé como a descubrir que había una cantidad de curas gay. Un cura me dijo, cuando llegues a Roma, comprate una guía gay en un kiosco, y hice eso y empecé a frecuentar los lugares gay y bueno, y ahí fue el desbunde. Viví un tiempo eso, una vida promiscua, diría ahora. ¿Fuiste a la habitación de un cardenal a tener relaciones sexuales? Sí. ¿Eso no fue un shock para vos? ¿Ver vos los cardenales están en esta? No, porque ya sabía que funcionaba así en ese momento. El shock fue cuando el cardenal se empezó a cagar de la risa de mi fe. ¿Cómo a cagar de la risa de tu fe? Sí, de mi fe, de Jesucristo en el que yo creo. ¿Qué te decía el cardenal? Se cagaba de la risa de eso, como diciendo, vos todavía creés, con una copa de champán. ¿El cardenal se pasaba la religión por las bolas? Sí. ¿Y a vos y también? eso fue lo que me empezó a cuestionar. Y la política también tuvo un lugar destacado en este 2021. La gente laudó de que el Frente Amplio cometió errores, tuvo aciertos también, sin lugar a dudas. Por algo, el Frente Amplio es el partido político más votado del Uruguay, ¿verdad? Me mintieron toda la vida. Porque los conversos son bravos. No. Eso que los conversos somos fanáticos, no. A los conversos nos duele doblemente. Lo que tenemos es la desilusión de habernos usado, porque ojo que cuando fue el golpe de Estado estábamos solos, ¿eh? Y sin embargo uno trabajó en el plebiscito del 80 con Germán, que yo no lo conocía, pero fuimos con mi esposo, nos daba un carnet de prensa y levantábamos datos. No era fácil en el 80, ¿eh? Y resulta que cuando se cayó todo, me di cuenta que había sido una ingenua. Vi peores cosas. Hay cosas que nunca ni siquiera las voy a decir. ¿De qué gobierno hablas vos? Del Frente. ¿Pero de cuál en particular? ¿El 2005 al 2010? ¿Apoyás el paro convocado por el PIT-CNT contra el gobierno? @SantoTV4, sí o no. Una frase en relación a este pedido de paro del PIT-CNT. La verdad que yo no lo entiendo. Parece que Cabildo, que es un partido que indudablemente molestó a muchos su irrupción en la política, Cabildo está condenado a ocupar un determinado nicho al cual ya se le asignó una etiqueta. Tiene que ser extremista, tiene que ser xenófobo, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, y todas las, digamos, las noticias que se dan de Cabildo de determinados medios siempre apuntan a eso, a generar eso. Tengo todo el derecho como ciudadano a
no estar de acuerdo con el proceder de un magistrado. Sí. Tengo todo el derecho. Todos los días un abogado o un fiscal presentan una apelación, están diciendo el juez se equivocó. Bueno, para mí, en el caso que nos concierne, el fiscal se equivocó, pero se equivocó intencionalmente. El fiscal actuó como abogado defensor de quienes realmente tuvieron responsabilidad e incriminó a quien no tenía responsabilidad. Usted está haciendo una acusación muy grave, ¿no? Bueno. Usted está diciendo que el fiscal Morosoli tuvo la intención deliberada de perjudicarlo y no ser pero si le sirve para algo, lo vengo diciendo hace meses, no lo estoy diciendo por primera vez en ese programa. Pero usted se adelanta y más allá de decir que el fiscal con sus razones está flechado, ya entiende que el juez que le va a tocar decidir también va a estar flechado. Sí. Y la Suprema Corte sin saber quién es el juez. Bueno, ¿usted cree que hay? Pero yo tenía una serie de... No confía en la justicia. Yo tenía una serie de informaciones que en este caso, en el cual se trataba mi tema, había una clara intencionalidad política. Y yo voté toda la vida así el Partido Nacional, esa es la verdad. Hay algunos personajes nostálgicos con la dictadura, ¿no? En Cabildo Abierto. ¿Te consta o no? ¿Y? El que acaso otorga. En el plebiscito del 80 tenías 18 años, ¿votaste? Sí, en el plebiscito del 80 voté. ¿Te acordás lo que votaste? ¿Sí o no modificar la Constitución para que la dictadura siguiera? Para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté el sí. ¿Votaste el sí? Sí, voté el sí. ¿Y en aquel momento por qué votabas el sí? ¿Te parecía que...? Y porque tenía 18 años. ¿Y pensabas...? Sí, y lo que conocía... ¿No caceroleabas en tu casa, por ejemplo? No. O sea, ¿estabas... ¿No estabas desconforme con la dictadura? Ni desconforme ni conforme. Mi padre me decía, no te metas en lío. Y no nos metíamos en lío. Cuba vivió la mayor protesta masiva en casi 30 años. Gritando libertad y abajo la dictadura, miles de personas de diferentes poblados y ciudades se lanzaron a las calles. Representantes de Cubanos Libres en Uruguay, Jorge Valdés y Líder Hernández. Y son irrefutables las pruebas de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo el día de hoy. Para mí, el detonante fue la desfachatez del gobierno de decir que no había crisis humanitaria y que los hospitales no estaban saturados y que todo estaba garantizado y que la población no necesitaba medicina. Estamos hablando de un régimen de 62 años ya de opresión al pueblo, falta de libertades, una solución. Y por supuesto que la LUC no podía estar ausente de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. Tenemos que el hogar es un sagrado inviolable y las bocas de pasta base son un sagrado inviolable. ¿Vamos a razonar? No se puede hacer allanamiento en la noche. ¿Son o no son un sagrado inviolable las bocas de pasta base? Bueno, el hogar es un sagrado inviolable. Bueno, si un hogar lo utilizás para tener la boca... Perfecto. Vos en tu boca de pasta base tenés un colchón tirado en el piso todo roñoso, es hogar. Sí. Es hogar. Y eso es el sagrado inviolable que la Constitución única de la... Entonces, la agravante para los que venden en el hogar, entre comillas, está perfecta. Están aprovechando de una circunstancia que les beneficia al delincuente. En 2011, el fiscal de corte me encargó a mí, o 2012, me encargó a mí un proyecto para subir las penas a 10 años. Porque Mujica las quería subir. ¿Para los menores? Para los menores. Sí, ¿y? Se lo hice en un fin de semana, ¿te imaginás? Sí, con amor. Bueno, fue al Parlamento y no se lo votaron a Mujica. Mujica quería 10 años y ahora es la barbarie. No salís antes de la cárcel si cometiste delitos que tienen que ver con estupefacientes, violación, abuso sexual especialmente agravado, homicidio especialmente agravado, rapiña con privación de libertad, que es escopamiento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y digo yo... Las feministas. No, ¿por qué las feministas? Porque los femicidios salen antes. Los femicidas, esos que las feministas los quieren poner en la cacerola, a fuego lento, y tenerlos 3 días en cocción en esta sociedad patriarcal, capitalista. ¿Eso puede redimir pena? Claro. Entonces, pará, las feministas gritan no a la LUC. Por lo tanto, las feministas quieren que salgan 1/3 antes de cumplir la condena. No voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. ¿Esto es verdad? Y la mayor parte es verdad. ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? Cuando de repente son matices sobre la privatización de la educación. ¿Algún artículo de la LUC plantea privatizar la escuela pública, como lo dice el señor en el spot? Ningún artículo plantea privatizar, pero debilita lo público.